Bien, el día de hoy nos toca ingresar a ver nuestro tema número 2, que está relacionado a lo que es el derecho agrario. Como elemento de competencia, de acuerdo a nuestro PGC, en este tema se va a conceptuar el derecho agrario, se lo va a caracterizar, se va a exponer las principales bases teóricas doctrinales para el manejo de la terminología técnica y la correspondiente aplicación en los casos prácticos. ¿Cuál va a ser nuestro contenido temático? Vamos a ingresar a ver lo que es la metateoría del derecho agrario, el concepto del derecho agrario, carácter y contenido del derecho agrario, los primeros institutos jurídicos del derecho agrario y principales bases teóricas y doctrinales. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? Los estudiantes, al concluir el tema, tendrían que tener la capacidad de conceptuar y caracterizar el derecho agrario y sus bases, ¿no? Habiendo señalado este aspecto, vámonos a nuestro punto número 1 relacionado a lo que es la metateoría del derecho agrario. En primer lugar, tenemos que comprender sobre la base de este aspecto que el acceso de la tierra va a tener una importancia vital, ¿no? Porque se trata de un activo esencial para la producción de alimentos y de un factor básico desde un punto de vista de vivienda, de desarrollo comunitario, ¿no? De desarrollo poblacional, ¿no? Es decir, que la forma en que se abordan las cuestiones relacionadas con los derechos de acceso en proyectos, programas y de desarrollo que influye de modo directo en medios de subsistencia y en seguridad de una determinada población, no solamente va a estar relacionada a las zonas rurales, sino también va a estar relacionada al entorno urbano, pero también al entorno periurbano, ¿no? Hay que comprender también que el descuido al ocuparse de los intereses relacionados con la tenencia de la tierra, de las partes que estén interesadas en el aprovechamiento de la tierra o en la reforma agraria, puede causar problemas y desigualdades que inadvertidamente pueden afectar a los miembros mucho más vulnerables o desfavorecidos de una determinada sociedad. En consecuencia, los doctrinarios, los jurisconsultos y todos los profesionales que se ocupan a la administración de la tierra tienen que tomar en cuenta no solamente cuestiones poblacionales, sino también que tienen que tener en cuenta cuestiones de género, ¿no? Relacionadas con el acceso a ella, y estas tienen que crear teorías aplicables en materia agraria que buscan lograr la igualdad, ¿no? Tenemos también que comprender que las actividades agrícolas, ¿no? En las cuales va a participar el ser humano, el hombre, para realizar actividades de conservación de la vida, explotación económica, tiene que comprenderse como un elemento esencial de su subsistencia, ¿no? Y este proceso tiene que ser entendido que se lo ha realizado desde los inicios de la humanidad, ¿no? Asimismo, debemos comprender que el Homo sapiens, ¿no? En su momento necesitaba producir alimentos para poder mantenerse y sobrevivir. Por esta razón se han realizado actividades agrícolas desde el inicio de la existencia del ser humano. Estas actividades agrícolas han tenido regulaciones desde sus inicios, cuando empezaron a formularse normas para la adecuada existencia humana y para orientar al hombre. Y de la misma manera se han generado distintas teorías que regulan, ¿no? El tema de quiénes estarían participando en la explotación de la tierra, cómo estarían participando, qué sectores son los más favorecidos, qué sectores son los menos favorecidos, y en ese sentido es que se ha ido creando lo que es la metateoría del derecho agrario. Habiendo comprendido este aspecto, nos toca ingresar a ver el concepto del derecho agrario. Bien, hay distintos autores que nos han definido al derecho agrario, ¿no? De distintas maneras.
sobre la base de distintos teóricos doctrinarios, ¿no? En ese sentido tenemos que comprender la identidad conceptual de lo que es el derecho agrario. Al respecto, la Enciclopedia Jurídica Omeva ha ofrecido una definición de derecho agrario un poquito más contemporánea, señalando lo siguiente, ¿no? Esta es la Enciclopedia Jurídica Omeva de 1989. Imagínense el año de la que data esta definición. Nos dice lo siguiente. Dice: conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio de las actividades agrarias, o sea, el cultivo del fundo, la forestación, la ganadería y actividades conexas, y porque tales actividades resultan organizadas en la empresa agraria, definimos al derecho agrario como un conjunto de normas jurídicas que regulan a la empresa agraria, ¿no? Tomando entonces esta definición, tendríamos que entender que este conjunto de normas estaría regulando la actividad agraria en todas sus variedades, es decir, como proceso productivo, pero también estaría regulando a la empresa agraria como organización. Otra de las definiciones que está acá en la presentación que he preparado para ustedes es la siguiente. No nos habla solamente del conjunto de normas, sino nos habla de que el derecho agrario puede definirse como un conjunto de principios, disposiciones e instituciones que regulan diferentes formas de la tenencia de la tierra. Ya nos está hablando de detentar la tierra, ¿no? Así como los sistemas de explotación agrícola, con el objetivo de alcanzar justicia social, el bien común y la seguridad jurídica, ¿no? Esta definición ya nos está hablando de otros elementos distinto a los que estaban percibidos por el diccionario jurídico Omeva. En el diccionario jurídico Omeva solamente nos estaba hablando de la actividad agrícola, ¿no? Nos estaba definiendo sobre conjunto de normas que están destinadas a regular esta actividad agrícola. Esta otra definición que les he señalado ya es un poquito más amplia y no solamente estaría regulando la actividad agrícola, sino estaría regulando esa tenencia, ese derecho propietario de la tierra, ¿no? Los sistemas de explotación, pero hay un detalle muy importante que dice que el objetivo de este conjunto de normas, disposiciones, instituciones que están regulando esta tenencia y estos sistemas de explotación agrícola tienen como principal finalidad el alcanzar la justicia social, el bien común y la seguridad jurídica. Ya está incorporando otros elementos, ¿no? Entonces, sobre la base de estas dos definiciones, podemos entender que el derecho agrario va a ser considerada como una rama jurídica que responde a una naturaleza mixta, en relación a que estaría regulando lo que es la tenencia, el uso de la tierra, pero también la actividad agraria y el desarrollo rural, siempre con la intención de realizar una adecuada estructura de la propiedad rústica, el aprovechamiento racional, la conservación de recursos naturales renovables, ¿no? Lo mismo relacionado al bienestar poblacional, ¿no? Y particularmente a lo que es la clase campesina, ¿no? Siempre con la intención de lograr que el crecimiento económico, la justicia social, la igualdad jurídica, la seguridad jurídica, es decir, que todos tengan acceso a la tierra, ¿no? De igual manera, para lograr un bienestar de manera conjunta, ¿no? Entonces, siempre cuando hablemos de lo que es el derecho agrario, tenemos que comprenderlo no solamente como un conjunto de normas, como un conjunto de leyes o como un conjunto de reglamentos o disposiciones legales en general, sino también que va a estar compuesto por principios, va a estar compuesto por doctrina, va a estar compuesto por jurisprudencia, va a estar compuesto por distintas instituciones jurídico-legales cuya finalidad va a ser regular ese derecho propietario, pero también ese ejercicio de la explotación, que estaría estrictamente relacionado con el ejercicio del derecho propietario, ¿no? ¿Y en qué situación? ¿En qué elemento? En lo que es la actividad agrícola,
¿no? Entonces, bajo ese sentido, tenemos que entender a lo que es la definición de lo que es nuestro derecho agrario. Sobre la base de estas definiciones, ahora podemos entender sus características y su contenido. Bien, se señala que el derecho agrario es un derecho, por un lado, realista y por otro lado, objetivo. ¿Por qué va a ser un derecho realista? Se lo está definiendo como un derecho realista porque se considera que este se va a encargar de estudiar al hombre y a la sociedad dentro de la realidad en la cual se está desenvolviendo, en la cual se desarrolla, y que va a buscar una manera para solventar y solucionar todos los problemas que pueden darse durante la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, considerando la realidad social, la realidad de vivencia, la realidad de tenencia, ¿qué va a buscar el derecho sobre esa realidad? Buscar solucionar problemas de lo que es el desarrollo de la actividad agropecuaria. Eso es por un lado. Por otro lado, se dice que el derecho agrario es un derecho objetivo. ¿Por qué es un derecho objetivo? Porque señala que existen situaciones que va a tratar, ¿no? Y va a buscar resolver basándose en hechos objetivos, en la objetividad de las situaciones. Por otro lado, se dice que es un tipo de derecho democrático, ya que todas sus normas tienen como principal objetivo que la tierra sea únicamente para las manos trabajadoras que en ella laboran, ¿no? Estaría destinada a el desarrollo de aquellos que trabajan la tierra. Desde ese punto de vista, la teoría ha considerado que una de las características del derecho agrario es que es un derecho democrático. Por otro lado, se señala que es de naturaleza económica y social. Esto debido a que se considera que sus reglas, sus normas, sus leyes, sus instituciones y otros análogos se encuentran orientados a lograr solucionar conflictos que puedan darse a raíz de la tenencia de la tierra y de la explotación de la tierra, del derecho propietario y del ejercicio de ese derecho propietario que se tiene sobre la tierra, ¿no? Por otro lado, se señala que otra característica de lo que es el derecho agrario es que el titular de este derecho agrario por lo general va a ser considerado, en la mayoría de los casos, el trabajador campesino, es decir, va a ser destinado a su protección, a su regulación de actividades y a su resolución de conflictos como trabajador campesino, ¿no? Asimismo, se dice que el derecho agrario es parte del derecho social, bajo que entendido que este va a incluir la resolución de conflictos o problemas dentro de la sociedad por medio de la aplicación de sus normas y sus principios generales que estarían regulando las relaciones sociales en el ejercicio del derecho propietario de la tierra y en la explotación de la tierra. Sobre la base de eso, al resolver estos conflictos, se va a aplicar normas, pero también principios de derecho agrario. ¿Y cuáles van a ser esos principios? Aquí lo tenemos. Estos son los principios generales de lo que es el derecho agrario. Entre los principales principios tenemos a lo que es el principio de oralidad. Este principio se va a caracterizar porque en las audiencias dentro de lo que es el derecho agrario se van a centrar en procesos orales, es decir, en la sustanciación de actos pretendidos por las partes de manera oral. Cuando veamos lo que es la judicatura agraria, vamos a comprender un poco más cómo se está dando esta oralidad en las audiencias que se llevan a cabo en los tribunales agroambientales. Luego tenemos lo que es el principio de inmediación.
El principio de inmediación consiste en aquel contacto directo que va a existir entre el personal titular del órgano jurisdiccional con las partes que intervienen en un proceso, ¿no? Como condición esencial de la oralidad, es decir, se va a excluir cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso. Lo que se va a buscar es que las partes que intervienen puedan interrelacionarse o relacionarse con los encargados del órgano jurisdiccional. ¿Con qué finalidad? Que exista una inmediación. Asimismo, tenemos al principio de concentración. Este principio de concentración estaría determinando que toda actividad procesal agraria en el menor número posible de actos debe evitar su dispersión. Es decir, lo que se debe evitar en un proceso agrario o en una demanda agraria es que los elementos de este proceso estén dispersos, por ejemplo, en distintos juzgados o en distintos expedientes, ¿no? O que los elementos probatorios estén en distintos lugares. Lo que se busca es que se concentren todos los elementos relacionados al caso para poder tener una concentración de lo que es la actividad procesal. Bien, otro de los principios que se tiene en materia agraria es el principio de dirección. Este principio de dirección nos señala de que el gobierno de los procesos es la competencia del titular del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de poderes jurídicos que competen a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia agraria, quien va a tener la competencia de dirigir un proceso jurisdiccional agrario va a ser en este caso única y estrictamente el Tribunal Agroambiental, siendo este el titular del órgano jurisdiccional competente para poder conocer causas, conflictos o demandas que se den dentro del ámbito jurisdiccional del Tribunal Agroambiental. Luego está lo que es el principio de gratuidad, que nos dice que la administración de justicia agraria va a ser gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial. Es decir, que todos los elementos, procesos, procedimientos que se den en materia agraria y jurisdiccional deben cumplir la característica de la gratuidad, es decir, no se pueden hacer cobros que no estén relacionados con gastos administrativos judiciales. Luego tenemos lo que es el principio de publicidad. Este principio de publicidad nos dice que las actuaciones de la judicatura agraria van a ser de carácter público. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que se lleve a cabo en un proceso en instancia jurisdiccional agraria va a ser de conocimiento público. Por ejemplo, a una audiencia que se lleve a cabo en materia agraria puede ingresar público, porque esas audiencias tienen la característica de la publicidad. Bien, luego tenemos el principio de especialidad, en virtud al cual se va a aplicar la facultad constitucional otorgada a la Judicatura Agraria para administrar la justicia en materia agraria. La Constitución Política del Estado es la primera norma en su supremacía constitucional en otorgar competencia de conocimiento de conflictos agrarios al Tribunal Agroambiental, es decir, faculta al Tribunal Agroambiental para resolver cualquier conflicto que emane del derecho agrario. En ese sentido, se estaría aplicando este principio de especialidad, siendo que se le otorga una facultad especial a el Tribunal Agroambiental para conocer cualquier causa, demanda o conflicto en el área agroambiental, que estaría en este caso relacionado a nuestra materia, que sería el derecho agrario. Entonces, bajo esas características es que se estaría aplicando este principio de especialidad que nace desde la Constitución
política del Estado, ¿no? Entonces, desde la Constitución Política del Estado se faculta al Tribunal Agroambiental para conocer causas en materia agraria, estableciendo una judicatura agraria especializada. Luego está el principio de competencia. Está referida a que cualquier causa que se dé en materia agraria debe ser conocida única y estrictamente por el juez competente, que es el designado de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley, ¿no? En este caso sería la ley 025 del órgano judicial, que faculta competencia al Tribunal Agroambiental. Luego tenemos al principio de responsabilidad, relacionada a que aquellas autoridades jurisdiccionales, como ser vocales, jueces y funcionarios judiciales subalternos, van a ser responsables por cualquier daño que causen a las partes litigantes por la comisión ya sea de delitos, culpas, errores, omisiones y otros en aplicación de la norma. Es decir, van a responder no solamente penalmente, sino también posiblemente civilmente, según lo que establece la norma, ¿no? Asimismo, este principio establece que el Estado va a ser responsable por aquellos daños causados por dichos funcionarios en los casos señalados, ya sea penalmente o sea civilmente, ¿no? Luego tenemos al principio de servicio a la sociedad. Esto está relacionado a lo que habíamos dicho anteriormente de la característica del derecho agrario, que es un derecho que está dentro del derecho social, en relación a la administración de la justicia agraria. ¿Por qué? Porque se considera que la administración de esta justicia tiene que estar destinada a beneficiar a la sociedad, es decir, tiene que ser un servicio destinado a la sociedad. Tiene que lograr beneficiar a la sociedad, al bien común. Y tenemos el principio de celeridad, que nos dice que la administración de justicia debe ser rápida, oportuna, y que la tramitación de las causas y las resoluciones deben evitar dilaciones y retardación de justicia. En cuanto al principio de defensa, este nos dice que se garantiza a las partes dentro de lo que es la judicatura agraria el derecho a la defensa, ¿no? La solución de conflictos agrarios, y lógicamente ambas partes dentro de lo que es la judicatura agraria van a poder presentar todos sus alegatos, elementos probatorios, todo aquello que consideren pertinente para poder asumir su derecho a la defensa, que va de la mano de lo que es el debido proceso. Asimismo, tenemos el principio de integralidad, que consiste en la obligación que tiene la judicatura agraria de otorgar a la tierra un tratamiento integral. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tomar en cuenta connotaciones económicas, sociales, históricas, políticas, de reconocimiento de diversidad cultural, ¿no? Tiene que tomar todos esos aspectos e integrarlos para poder aplicar lo que es la justicia en materia agraria. Luego tenemos el principio de eventualidad, que nos dice que en cuya consecuencia las fundamentaciones propias de los distintos periodos de un proceso deben plantearse en manera simultánea y no sucesiva, ¿no? De manera que rechazándose una de ellas puede obtenerse el pronunciamiento sobre la otra u otras, ¿no? Se busca que se lo haga de manera simultánea y no así separada o de manera distinta en cuestión de tiempos, esto dentro de lo que es la judicatura agraria. Bien, entonces habiendo establecido esos principios, estaríamos concluyendo con lo que es el aspecto de las características del derecho agrario, ¿no? No olvidándonos que es un derecho
objetivo, que se basa en la realidad, democrático y que forma parte de lo que es el derecho social y se basa en distintos principios de índole legal que van a regular el derecho agrario bajo la existencia de un posible conflicto agrario que pueda llegar a lo que es la judicatura agraria. Bien, continuando con nuestro PGC, nos corresponde ingresar a ver lo que son los primeros institutos jurídicos agrarios. Dentro de la doctrina y la teoría, en primer lugar, tenemos a lo que son las normas agrarias de Mesopotamia, ¿ya? La primera revolución agrícola de la sociedad occidental se ha producido en Mesopotamia y casi simultáneamente en el norte de África, ¿no? Entre lo que ha sido los ríos Tigres y Eufrates, ¿no? Y se ha extendido a la gran planicie que se conoce con las denominaciones genéricas, de acuerdo a su génesis situado en lo que era un paraíso terrenal, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la teoría, ¿no? Como en el caso del Nilo, en Egipto, en Samer, ¿no? Conocida sucesivamente como Akkad, que se escribe Accad, Nippur, que es con doble P, Nippur, Nínive, Babil y Asiria, o la contemporánea Bagdad, ¿no? Que era la capital del legendario reino de Harún, ¿ya? Se conoce, ¿no? Que de acuerdo a lo que se fue desarrollando en el desarrollo social, ¿no? Dentro de estas comunidades se empezó a regular materia de aguas, lo que era el tema de vegetales, animales acuáticos, ¿no? Empezó a haber una existencia de regulaciones que nacía de lo que era la agricultura y los grupos humanos que en ese momento eran considerados como grupos humanos sedentarios, ¿no? Para el control de inundaciones, ¿no? Se había establecido, por ejemplo, sistemas de drenaje, conservación de aguas en estanques, que permitieron en su momento contar con riego aún en épocas de sequía, ¿no? En ese momento existía una compleja red de riego que hizo posible aprovechar de manera óptima las condiciones fisiográficas de la región, ¿no? Y esto ha permitido disponer de excedentes para la seguridad alimentaria de la población y de otras que por esta vía se han sometido a normas para su administración, ¿no? Y se empezó a fundamentar en lo que era el poder y el Estado, ¿no? Así la tierra, el agua se habrían convertido en una base de lo que vendría a denominarse más adelante en una civilización, ¿no? En cuanto a la tenencia de la tierra y del agua y en su uso y todo lo que era la disposición del producto de la agricultura, consistió en las primeras normativas que estaban relacionadas a lo religioso y moral, ¿no? En el principio eran normas que eran religiosas y morales que posteriormente se convirtieron en normas jurídicas, ¿no? De ahí que se dieron las principales manifestaciones orgánicas del derecho, que eran lógicamente en un inicio, como les decía, normativas religiosas morales, ¿no? Este sistema normativo era para los mesopotámicos. Perdón, les pido mil disculpas, estoy recibiendo una llamada, enseguida voy a continuar explicando. Bien, mil disculpas, como les iba explicando, ¿no? Entonces, este sistema normativo era para los mesopotámicos, ¿no? Desde el cuarto milenio, una suerte de equilibrio entre el orden y el desorden, ya que un plan podía ser cambiado por sus operadores, ¿no? El derecho era en ese momento armonizador de las desigualdades, ¿no? Que se podía dar dentro de lo que eran estas comunidades agrarias, ¿no? Entonces, al existir
condiciones desfavorables, ¿no?, que se podían dar dentro de lo que era la gran parte del territorio mesopotámico, los hombres utilizaron los canales para poder obtener buenas cosechas, ¿no? Debido a estas instalaciones fueron capaces de grandes logros. A falta de excavaciones en las zonas rurales, el conocimiento de la agricultura antigua mesopotámica se basaba principalmente en estos textos antiguos que eran incluidos en numerosos actos de práctica de ventas de campos, contratos de explotación, de préstamos con destino a los agricultores, ¿no? Así como se pudo hallar abundante documentación en edificios administrativos de palacios y templos que estaba regulando en cierto modo lo que era materia agraria. Algo que hay que comprender es que Mesopotamia significa entre dos ríos, ¿no? Y esto regulaba el manejo de lo que era el tema de las aguas, y estas que estaban destinadas a lo que era la agricultura, ¿no? Entonces, en materia agraria, todo lo que es las normas agrarias de Mesopotamia podrían considerarse como uno de los primeros institutos agrarios en lo que es el derecho agrario. Posteriormente, bueno, aquí lo vamos a poner, tenemos lo que es el código Hammurabi. Este código era considerado uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se ha encontrado, ¿no? Y uno de los mejores ejemplares conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Se basa en la aplicación de la ley de Talión y también es uno de los más tempranos ejemplos en lo que era la aplicación del principio de presunción de inocencia. Sugiere que el acusado o el acusador tiene la oportunidad de aportar pruebas, ¿no? Se considera que ha sido escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, donde se han unificado códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico y actualmente estaría conservado en el Museo de Louvre en París, ¿no? El sexto rey de la dinastía babilónica Hammurabi, que esto se ha considerado sido entre 1792 a 1750, fue quien ha estructurado el sistema normativo que lleva su nombre, ¿no? Habría esculpido en estelas de piedra lo que era el código Hammurabi y fue expuesto como un monumento militar en las principales ciudades del imperio, ¿no? Según lo que dice la historia, es un ejemplar cilíndrico, ¿ya? El mismo que tenía una altura de 2,25 milímetros, ¿no? Y sin embargo, también habría sido dispuesto en bastantes tablas de arcilla con una escritura cuneiforme, ¿no? Y que fue encontrado en reproducciones de este importante cuerpo legal, ¿no? Además de regular, como les decía, disposiciones penales, civiles, administrativas, existía una detallada normativa sobre precios de compraventa de cebada, aceite, lana y otros productos de características agrícolas, ¿no? Así como de arrendamiento de instrumentos de labranza, esclavos y otros contratos que estarían relacionados a lo que era la materia agraria. En lo que era el código Hammurabi no existía una definición de propiedad de suelo. A lo sumo se diferenciaba el campo para cultivos mayores y comerciales, lo que eran las huertas de usos domésticos, pero se reconoce el derecho a la disposición, ¿no? Como lo que era la compra-venta, el arrendamiento, la aparcería, la donación y también lo que era la sucesión, ¿no? La asignación de tierra podía tener dos orígenes, la de gracia o de botín de guerra para lo que eran los oficiales y soldados, de acuerdo a su grado y méritos militares, y la dotación de los agricultores, ¿no? En el código Hammurabi el contrato de compra-venta era un poco complejo, ya que tenía requisitos muy específicos y se consideraba que existían dos mercados de tierra. El primero era el de las tierras del rey, que eran dotadas a los colonos, ¿no? Y el segundo era el mercado libre de tierras, ¿no? Que este estaba destinado a lo que era la huerta, la caza
Y también podía existir lo que era la otorgación de tierras a los militares y a los colonos, que no se podían poner en venta, ¿no? También regulaba que no se podía poner el nombre de la esposa o de la hija, si es que existiera, al entregarse estas tierras o al pagarse, ¿no? Solamente podía tener el nombre de el varón, del esposo o de o del soldado, el militar, etcétera, ¿no? También se establecía que solo se podía disponer la propiedad adquirida en el mercado libre de tierras solamente para lo que era campo, huerto, casa, y que uno poseía por haberlo comprado, podría escriturarlo a favor de la esposa o hijo para entregarlo para saldar un pagaré, ¿no? De manera que se diferenciaba el mercado de dotación o de adjudicación estatal de lo que era la compraventa de tierras. También establecía normas tributarias muy precisas y drásticas, ¿no? Al punto de constituir impuestos para poder establecer la existencia de un verdadero derecho propietario agrario. Les doy un ejemplo. Si un soldado o un militar abandonaba su campo, su huerta o su casa en vista de obligaciones fiscales y luego se ausentaba y se iba a otro lugar, ¿no? Que podía considerarse como suyo, como campo, huerta o casa, y cumplía sus obligaciones fiscales durante 3 años, si aquel volvía a reclamar ese campo, huerto, casa que no había pagado, esta no le era entregada, ¿no? Entonces, a quien se haya hecho cargo y hubiera pagado las obligaciones fiscales se hacía propietario de este predio que había sido en el cual se había dejado de pagar las obligaciones fiscales, ¿no? Era notable en ese momento el parecido de normas agrarias promulgadas ya desde lo que eran las leyes antiguas de lo que era la antigua Mesopotamia, ¿no? Con relación a lo que se había empezado a establecer mediante lo que era el código Hammurabi, ¿no? Entonces, este código fue considerado como uno de los principales institutos jurídicos que se dieron en su momento en materia de derecho agrario, ¿no? Asimismo, además del código Hammurabi, algo ha pasado con mi configuración, denme un segundito, y ya, bueno. Además del código Hammurabi, se establecieron en su momento otros institutos jurídicos, ¿no? Relacionados a lo que era Mesopotamia, ¿no? Se establecieron otras leyes agrarias. Entre esas leyes tenemos lo que fueron las leyes acadias de Eshuna, ¿no? Que datan del año 1800 ANE, y estas leyes contenían aranceles, precios, salarios, normas sobre contratos de trabajo, arrendamiento, préstamos de interés en materia agraria, además de otras normas civiles, familiares y penales, ¿no? Era un tipo de ley que mostraba rigor con proteger la propiedad agraria, ¿no? Por ejemplo, establecía que si un hombre era sorprendido en el campo de otro hombre, tendría que pagar 10 ciclos de plata, ¿no? Y bueno, tenían regulaciones un poco duras con respecto a lo que era el derecho propietario en materia agraria. Incluso se podía determinar sanciones de muerte por el aprovechamiento de tierras que no le pertenecían a un determinado hombre. Otras leyes agrarias notables que están consideradas dentro de la historia fue, por ejemplo, la del rey babilónico Amizudaka, ¿ya? Que fue entre 1646 a 1626 AND, cuyo propósito fundamental fue redimir a los deudores mediante la condonación de obligaciones privadas públicas que provenían de lo que era el préstamo de cebada, el préstamo de sésamo, préstamo de lanas, aceites y así como tributos en mora, ¿no? De esta suerte el Estado estimulaba y protegía la actividad agropecuaria y sacrificaba los ingresos de los mercaderes y prestamistas que eran propias al Estado, ¿no? Entonces,
no solamente estaba el Código Hammurabi, también teníamos este tipo de normativas que regulaban materia agraria. Así también estuvieron, se pueden entender como otros institutos jurídicos, lo que eran las denominadas leyes asirias, asirias medias, que datan de 1 milenio o más de nuestra era, y en su gran mayoría se refieren a la infidelidad a la pareja, el adulterio, las violaciones y otros delitos o conductas que estaban vinculadas a la relación entre sexos, ¿ya? Sin embargo, se pudo encontrar que existían algunas normas acerca del aseguramiento de la propiedad de los contratos. Por ejemplo, se establecía la necesidad de establecer el carácter alodial de la propiedad antes de que sea regulada su venta, ¿no? Se establecía que podrían ser compradas con plata. También se reglamentaron algunos procedimientos para definir linderos, superposiciones, así como despojo y otros conflictos de posesión, ¿no? Además de estas, estaban posteriormente estaban las leyes neobabilónicas, ¿no? Y que eran, estas fueron producidas dentro del primer milenio ANE. Y bueno, estas no establecieron mayores novedades con respecto a lo que eran las otras normas previas, pero se establecía que se podía sellar en una tablilla la calidad de dueño de un hombre con relación a un campo o una casa, ¿no? Entonces se podía poner en una tablilla quién estaría ejerciendo el derecho propietario, ¿no? Se encontraron distintas redacciones de tablillas que eran considerados como documentos de compraventa y en el cual se establecía a quién le pertenecía el campo o una casa, ¿no? También se encontró que existían detalles y formalidades de posibilidad de mandato, otras relacionadas con la propiedad, la posesión agraria, y se pudo establecer que dentro de lo que era la adecuación del derecho de las nuevas realidades del derecho agrario había una regulación del producto, del desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, estas normas agrarias de lo que fue Mesopotamia regulaban la legitimación de lo que eran las relaciones agrarias en su momento, ¿no? No precisamente lo que era el derecho propietario así, pero figuraban a lo largo de la historia y la región, regulando temas de producción, de circulación de producto, contrataciones agrarias, uso de suelos, aguas, distribución, salarios, reparto de frutos, precios de mercancías agropecuarias, créditos, tributos, ¿no? Lo que era lo que en su momento posiblemente preocupaba más a la sociedad mesopotámica, ¿no? Y esto muestra que los principales institutos agrarios vigentes hasta hoy tienen un origen muy lejano y que se fueron incluyendo muchas modernizaciones e innovaciones con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, estas estarían relacionadas a lo que fueron las principales instituciones agrarias dentro de lo que se podría considerar como un derecho mesopotámico, pero también tenemos principales instituciones dentro de lo que es el derecho romano, ¿no? Dentro de lo que era el derecho romano se empieza a hablar de lo que es una lex agraria, ¿no? O leges agrarias, que estaba relacionado a una ley romana que regulaba lo que era la distribución de tierras públicas, ¿no? A principios de la República Romana, y estaría estableciendo la existencia de 3 tipos de tierras en lo que era el derecho romano. Entre estos 3 tipos de tierra teníamos las tierras privadas, los pastos comunes, las tierras públicas o tierras de dominio público, mismas que eran sujetas a alquiler de posiblemente empresarios privados, ¿no? Dentro de lo que era el derecho romano se establecieron distintas instituciones, como ser la propiedad agraria, las reformas agrarias romanas, lo que era el jus vectigali y la enfeteusis, el cultivo de la tierra como fundamento de la tenencia, ¿no? Entonces teníamos
estas cuatro principales instituciones, ¿no? Algo que también hay que puntualizar con respecto al derecho romano, no definía la propiedad de la tierra. Sin embargo, la propiedad existía como un instituto que tenía sus propios requisitos y sus propios efectos, ¿no? Y ahí se empieza a hablar del jus utendi, el jus fruendi, ¿no? El jus utendi como el derecho a aprovechar la cosa, el jus fruendi como aprovechar los productos, y el jus abutendi, ¿no? Que era consumir o disponer la cosa, ¿no? Estos atributos de los que estaba investido posiblemente un propietario que ejerce el poder absoluto sobre una cosa. Pero la naturaleza y esencia de esa relación, aunque era implícita, no estaba descrita como un derecho propietario, ¿no? Se hablaba de lo que era la propiedad in bonis o bonitaria, que era un derecho natural que se adquiría por la tradición y se perfeccionaba mediante la usucapión, mientras que el dominio nex jure quiritum o propiedad quiritaria provenía de un título que cumplía las formalidades del derecho civil, ¿no? La primera se subsumió muy pronto en la segunda con la desaparición del primer propietario, ¿no? El derecho quiritario, aunque se origine en el bonitario, tiene los atributos mencionados con respecto al jus utendi, el jus furendi y el jus abutendi, ¿no? Que abarcaba, obviamente, que se podía ejercer estos derechos tanto en el suelo, en el subsuelo y en el sobresuelo. Es decir, existía estos derechos en la totalidad del territorio que estaba siendo ocupado por un titular, ¿no? Y era consistente en la tierra de cultivo, los recursos mineros, las arboledas, ¿no? Que eran considerados lógicamente como accesorios a la propiedad del suelo. En este sentido debemos comprender que el derecho romano, si bien estaba reconociendo ciertos aspectos específicos con relación al derecho propietario de la tierra o los frutos o los recursos de la tierra, no reconocía un derecho minero por separado, ¿no? El suelo era lo principal y por lo tanto su propietario lo era de todo aquello que se encontrara ligado al suelo, que esto incluía cualquier tipo de recurso natural, ya sea renovable o no renovable, ¿no? Entonces, en un tiempo también hay que mencionar, se ha denominado a la propiedad pretoriana, ya porque estaba sujeta el derecho propietario a lo que era el pretor como representante de lo que era el imperio de los territorios conquistados, ¿no? Las tierras de este tipo que estaban cultivadas, o sea, las tierras de labor, se las ha transferido históricamente de distintas maneras a particulares. En primer lugar, se daba por dotación gratuita. Esta era dada a los pobres, ¿no? Pero se les otorgaba la tierra con la obligación de cultivarla. También se daba por la venta, que era realizada por el Estado a través de los llamados cuestores en pública subasta, y también se otorgaba a los veteranos de guerra o a los ciudadanos de Roma, a los ciudadanos que Roma mandaba a formar colonias, ¿no? Entonces, en ese sentido, se les daba tierra. En el caso de las tierras no cultivadas o incultas, podían ser ocupadas por particulares de toda la extensión que estos desearan, a condición de pagar al Estado un censo, o también llamado un alquiler, ¿no? Que no transfería un derecho propietario, ¿no? Le daba la facultad de poder vivir, explotar, pero no tenían el derecho propietario, ¿no? Entonces, bajo estas características de otorgación de la tierra, a lo largo del tiempo se fueron formando latifundios. Los latifundios eran grandes extensiones de tierra que estaban a mano de los patricios, ¿no? Y que estos podían ocupar las más grandes extensiones de tierra en medida a sus riquezas, a sus influencias, y podían hacerlas cultivar por medio de esclavos, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, en Italia, estos latifundios fueron consolidados onerosamente por el Estado.
y fueron desapareciendo virtualmente, ¿no? En cambio, en las provincias, o sea, en las tierras conquistadas fuera de Italia, el Estado nunca dejó de ser titular de la tierra, no tenía el derecho propietario sobre la tierra por derecho de conquista, es decir, tenía el dominio originario sobre la tierra. Asimismo, se fueron dando reformas agrarias romanas, ¿no? Por ejemplo, se pudo ver que los latifundios que eran conformados por los patricios se fueron modificando con el pasar del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que eran esas grandes extensiones se fueron se fueron transformando, en pequeñas haciendas con el desarrollo de la frontera agrícola, ¿no? Y esto, con el pasar del tiempo, generó algunas crisis en producción y afectó lo que era el tema de abastecimiento, ¿no? Bien, nos vamos a quedar hasta acá con relación a lo que era el derecho romano. La siguiente clase vamos a continuar. Si tienen dudas o consultas, les ruego que en el chat lo puedan señalar. Esta es una parte un poquito pesada, bastante histórica, pero es importante que lo lleguemos a señalar con la finalidad de que comprendamos qué es lo que estamos viendo, de dónde deriva los actuales institutos jurídicos en materia de derecho agrario. Muchas gracias.